El asilo tenía un aire sereno, casi melancólico, con sus paredes adornadas con fotos antiguas y medallas pulidas por el tiempo. Había una calma casi sobrenatural en los pasillos, como si el propio lugar estuviera en paz con el paso de los años. Fue ahí donde Elena, la nueva cuidadora, había sido contratada. Ella era joven, con una energía y determinación que la hacían diferente de los otros empleados. Desde el principio, sintió que estar allí era un llamado, como si esa fuera una misión destinada para ella. Al caminar por los pasillos en la mañana de su primer día, Elena escuchó susurros sobre uno de los residentes más antiguos, el señor García. Él había estado ahí durante años, un veterano de guerra, ahora atrapado en un estado de demencia. No habla mucho, decían. Solo se queda mirando al vacío. Elena se sintió curiosa. Había algo en los ojos del señor García que parecía clamar por atención, una historia no contada. Al final del turno, decidió visitar su habitación. Al entrar, vio a un hombre anciano sentado en una silla cerca de la ventana, con los ojos fijos en algo distante. En sus manos sostenía una foto descolorida de soldados sonrientes. Elena se acercó con cuidado, sin querer molestarlo. Había una tristeza y un peso en esos ojos, un abismo de recuerdos que ella quería desentrañar. «Hola, señor García», dijo suavemente. «Mi nombre es Elena. Soy la nueva cuidadora aquí». Él no respondió, pero sus ojos se movieron ligeramente hacia ella, como si reconociera la presencia de una nueva alma en ese espacio solitario. Se sentó a su lado, sintiendo la responsabilidad de dar voz a esos recuerdos silenciosos. Esa noche, mientras volvía a casa, Elena no podía dejar de pensar en él. ¿Quién era ese hombre antes de ser reducido al silencio? ¿Qué historias llevaba en lo profundo de su mente? Sintió una conexión inesperada, como si una fuerza invisible la estuviera llamando a ayudarlo a liberarse de su propio pasado. Al día siguiente, mientras organizaba las pertenencias en la habitación del señor García, Elena encontró un objeto peculiar. Había un pequeño diario de cuero polvoriento en un cajón, olvidado por el tiempo. La tapa estaba desgastada y las páginas, amarillentas, contaban historias de una época distante. Dudó antes de abrirlo, sintiendo que estaba a punto de invadir un territorio sagrado. Con cuidado, abrió el diario y comenzó a leer las primeras páginas. Allí, encontró relatos de batallas, de camaradas perdidos y de promesas hechas bajo el cielo nocturno, mientras el fuego de la artillería iluminaba el horizonte. Un pasaje llamó su atención en particular: «Le prometí que cuidaría de su familia si algo sucedía. Esta es mi misión inconclusa». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había un secreto escondido allí, algo que el señor García no podía expresar con palabras. Cerró el diario con cuidado, percibiendo la gravedad de lo que tenía en sus manos. La misión inacabada de la que hablaba parecía ser una herida abierta en su alma, algo que lo mantenía atrapado en un ciclo de recuerdos. Esa tarde, Elena intentó hablar con el señor García sobre el diario. Se sentó a su lado y, con delicadeza, mencionó que había encontrado algo entre sus pertenencias. Leí algunas páginas de su diario, comenzó, observando cuidadosamente cualquier señal de reacción. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en el horizonte. ¿Hay algo que le gustaría compartir?, preguntó, con la esperanza de abrir una ventana hacia los recuerdos que él guardaba. Hubo un profundo silencio, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto denso y palpable. Por un breve momento, Elena pensó haber visto un destello de reconocimiento en sus ojos, un brillo de emoción. Pero pronto volvió a su estado contemplativo, dejándola con más preguntas que respuestas. Elena se dio cuenta de que esa jornada no sería fácil. El diario parecía ser la clave para desentrañar los misterios del pasado del señor García, pero abrir las puertas de esa memoria sería un proceso delicado. Necesitaría paciencia y empatía para ayudar a ese hombre a encontrar las palabras que había perdido a lo largo de los años. Al salir de la habitación, decidió que, de alguna manera, encontraría la forma de ayudarlo a cumplir su misión inconclusa. En los días siguientes, Elena se encontró pensando constantemente en el diario y en lo que significaba para el señor García.
Algo en ella la impulsaba a intentar, de alguna manera, alcanzar a ese hombre y ayudarlo a expresar las palabras que parecían encerradas en su mente. Sabía que la tarea sería ardua, pero sentía que, por alguna razón, tenía la responsabilidad de intentarlo. Comenzó a pasar más tiempo con él, sentándose en su habitación durante las tardes silenciosas. Intentaba iniciar conversaciones simples, hablando sobre el clima o contando historias de su propia vida. Sin embargo, las respuestas eran siempre las mismas, silencio y una mirada distante. Elena no se dejó abatir. Había algo que necesitaba encontrar, una forma de conectarse con él. Un día, decidió arriesgar más. Volvió a la habitación del señor García con el diario en las manos, sintiendo el peso del momento. Se sentó a su lado y, con la voz más suave posible, comenzó a leer un pasaje en voz alta. La habitación estaba sumida en una tranquilidad casi solemne, y Elena pudo sentir la tensión en el aire mientras leía. Esa noche, comenzó, bajo el cielo estrellado, hicimos una promesa. Si algo me pasaba, él cuidaría de mi familia, y yo de la suya. Éramos hermanos, no por la sangre, sino por la guerra. Se detuvo por un momento, esperando alguna reacción. El silencio persistió, pero había un cambio sutil en la expresión del señor García. Sus ojos, antes fijos en el vacío, ahora temblaban ligeramente, como si intentaran enfocarse en algo distante, algo que él no podía alcanzar. Animada por este pequeño cambio, Elena continuó. Él era mi mejor amigo, el hermano que la guerra me dio. Y cuando llegó el día en que todo cambió, fallé. No cumplí mi promesa. Se detuvo de nuevo, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Esas palabras cargaban tanto peso, tanto sufrimiento. Cuando miró al señor García, notó una lágrima solitaria corriendo por su rostro arrugado. Era una señal de que él la estaba escuchando, de que algo en su interior estaba reaccionando. Señor García, susurró, tratando de alcanzar ese destello de emoción. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué más está atrapado ahí dentro? Por un momento, él cerró los ojos y dejó caer ligeramente la cabeza hacia adelante. Su mano, temblorosa y frágil, se movió lentamente hacia el diario que Elena sostenía. Ella le extendió el libro, pero el señor García solo pasó los dedos por la tapa, como si estuviera acariciando un recuerdo. Fue un avance pequeño, pero Elena sabía que eso era solo el comienzo. Estaba decidida a seguir intentando, incluso si tuviera que atravesar el desierto del silencio muchas veces. Había una historia allí, una historia que necesitaba ser contada, y ella estaba dispuesta a ser la voz que ayudaría a contarla. En los días siguientes, Elena comenzó a observar no solo al señor García, sino también a los otros residentes del asilo. Cada uno de ellos parecía cargar un mundo entero dentro de sí, un universo de experiencias y recuerdos que raramente eran compartidos. Se dio cuenta de que el asilo era más que solo un lugar de descanso, era un santuario de historias no contadas. Empezó a acercarse a los otros veteranos, intentando entender más sobre lo que habían pasado y, tal vez, encontrar pistas que pudieran ayudarla con el señor García. Muchos de ellos estaban dispuestos a hablar, aunque no siempre era fácil. Había quienes disfrutaban recordando los días de gloria, las victorias conquistadas y los camaradas que conocieron. Otros, sin embargo, preferían guardar silencio, dejando sus experiencias enterradas en el pasado. «Sabes», dijo uno de los veteranos, un hombre de cabello gris y mirada astuta llamado Almeida, «todos llevamos nuestras cicatrices. Algunas están por fuera, otras por dentro. El señor García, él lleva las suyas muy profundamente. Ya intentamos alcanzarlo algunas veces, pero es como golpear una puerta cerrada». Elena escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Almeida continuó, «creo que se culpa por algo. Todos tenemos nuestras culpas, cosas que no podemos dejar atrás. Pero con él, es diferente. Es como si estuviera atrapado en ese momento, incapaz de seguir adelante». Elena asintió, pensando en lo que él había dicho. Sabía que estaba lidiando con algo complejo, algo que no podía resolverse con palabras simples o gestos rápidos. Tenía que haber una conexión más profunda, una forma de alcanzar ese lugar en el que el señor García se había refugiado.
En otro momento, se encontró con una veterana llamada Doña Elsa, una mujer de espíritu fuerte y mirada penetrante. García siempre fue reservado, dijo ella. Incluso cuando era más joven, nunca le gustaba hablar sobre lo que pasó. Nosotros respetamos eso. Cada uno lidia con sus demonios a su manera. ¿Cree que debería seguir intentando?, preguntó Elena, buscando la orientación de esa mujer experimentada. Doña Elsa la miró profundamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Tienes que hacer lo que creas correcto, respondió finalmente. Pero recuerda, no podemos forzar a nadie a abrirse. A veces, la mejor manera de ayudar es simplemente estar ahí, ofreciendo un oído y un corazón abiertos. Esas palabras quedaron en la mente de Elena mientras continuaba su trabajo en el asilo. Cada encuentro con los veteranos la dejaba más consciente de la carga que cada uno de ellos llevaba y de la complejidad de tratar de aliviar ese peso. Empezó a entender que el proceso de curación no era lineal, era un viaje lleno de altibajos, y que tal vez la misión más importante no era encontrar respuestas, sino ofrecer presencia y comprensión. Elena continuó su búsqueda de la clave para desentrañar los recuerdos del señor García. Sabía que no podía apresurar el proceso, así que decidió adoptar un enfoque más sutil. Volvió a la habitación con el diario en las manos, pero esta vez, en lugar de leer directamente, empezó a hablar de manera más vaga, como si solo estuviera compartiendo pensamientos. A veces, me pregunto qué es lo que hace que la vida valga la pena, dijo en voz baja, mientras se sentaba al lado del señor García. ¿Serán las promesas que hacemos? ¿O quizá las personas que conocemos en el camino? Hubo un silencio profundo, y Elena podía sentir la tensión en el aire. Abrió el diario nuevamente, esta vez comenzando a leer una entrada que parecía menos cargada, pero igualmente significativa. Teníamos un plan, leyó en voz alta. Un plan para lo que haríamos cuando todo esto terminara. Él quería ver el mundo, y yo quería paz. Se detuvo, observando la reacción del señor García. Sus ojos estaban cerrados, y por un momento, Elena pensó que estaba dormido. Pero entonces, algo cambió. Abrió los ojos lentamente, y ella vio en ellos una mezcla de emociones que iban desde tristeza hasta un rayo de esperanza. Fue entonces cuando sucedió. Una lágrima silenciosa corrió por el borde de sus ojos, y él murmuró algo casi inaudible. Elena se inclinó más cerca, conteniendo el aliento. Él me perdonó, susurró García con dificultad. Pero yo, no pude perdonarme. El corazón de Elena se aceleró. Esa era la primera vez que él decía algo tan claro desde que ella había empezado a intentar conectarse con él. Esas palabras eran una ventana abierta a un recuerdo, una oportunidad para que ella entendiera lo que había pasado. ¿Quién lo perdonó, señor García?, preguntó suavemente, tratando de mantener la calma. Mi hermano de la guerra, respondió, su voz un poco más firme ahora. Él confió en mí. Y yo, lo dejé atrás. Elena sintió un nudo en la garganta. Podía sentir el dolor profundo en sus palabras, la culpa que lo había corroído durante tantos años. Era un atisbo de lo que había sucedido, un flashback de un recuerdo que él había guardado por tanto tiempo. Debería haberme quedado con él. Debería haber hecho más, continuó García, la voz llena de una angustia reprimida. Pero no pude. Y él se fue. Elena no sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas ante un dolor tan profundo. En lugar de eso, tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Hizo lo que pudo, dijo finalmente. Y creo que, en el fondo, él lo sabía. El señor García cerró los ojos nuevamente, pero esta vez, había un semblante de alivio en su rostro. Quizás, solo quizás, esa pequeña conversación había iniciado un proceso de curación, una forma de que él finalmente empezara a confrontar sus demonios. Después de ese momento intenso, Elena sintió que estaba en un punto crítico. Había logrado una reacción del señor García, una primera chispa de comunicación. Sin embargo, también sentía el peso de la responsabilidad creciendo en sus hombros. ¿Estaba haciendo lo correcto al tratar de sacar a la luz estos recuerdos dolorosos? ¿O simplemente estaba infligiendo más sufrimiento a un hombre ya tan herido?
Estas preguntas comenzaron a perseguirla, especialmente después de una conversación con una de las enfermeras más antiguas del asilo, doña Marta. «Estás tocando cosas muy delicadas», dijo Marta con una expresión preocupada. «Algunas heridas no deben reabrirse, Elena. A veces, la mejor manera de ayudar es dejar a la persona en paz». Elena reflexionó sobre esas palabras. Sabía que Marta tenía buenas intenciones, pero había algo en su instinto que le decía que el señor García necesitaba hablar de esto, que de alguna manera, tenía que encontrar una forma de lidiar con sus recuerdos. En los días que siguieron, Elena notó una oscilación en el comportamiento de García. Había días en los que parecía más presente, sus ojos más atentos y conscientes de lo que lo rodeaba. En otros, volvía a ese estado distante, casi catatónico, que la hacía dudar de su progreso. La incertidumbre comenzó a corroerla. ¿Realmente lo estaba ayudando, o solo estaba reavivando traumas que el señor García había enterrado por una razón? Cada vez que abría el diario y leía un pasaje, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Una tarde, mientras estaba sentada a su lado, Elena decidió arriesgar una vez más. Tomó el diario y hojeó hasta encontrar una entrada que pudiera ser menos dolorosa. ¿Recuerda a su amigo?, preguntó suavemente. Mencionó una promesa, algo sobre cuidar de la familia de él. El señor García cerró los ojos, su rostro se contrajo con una emoción intensa. «Yo, prometí», murmuró. «Pero nunca pude cumplirlo». Elena sintió una oleada de tristeza. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, un dolor que parecía tan fresco como si el evento hubiera ocurrido ayer. Ella quería encontrar una forma de aliviar esa carga, de ayudarlo a liberarse del peso de la culpa. «Quizás aún haya algo que podamos hacer», sugirió, tratando de encontrar una luz en esa oscuridad. «Tal vez podamos descubrir más sobre él, sobre su familia». Pero él solo sacudió la cabeza lentamente. «Es demasiado tarde», dijo, la voz débil y resignada. «Demasiado tarde». Esas palabras golpearon a Elena como un mazazo. Sintió la duda instalarse nuevamente, la incertidumbre de si debía o no continuar. Quería ayudar, pero temía estar causando más dolor. Y así, entre la esperanza y la duda, continuó su jornada, tratando de encontrar la respuesta correcta a un problema que parecía no tener solución. El ambiente estaba tenso mientras Elena se acercaba nuevamente a la habitación del señor García. Tenía un plan en mente, un último intento de traer algún alivio al dolor que él cargaba. Las conversaciones recientes, aunque cargadas de emoción, parecían no haber llegado al núcleo del problema. Había algo más, algo que todavía necesitaba ser desenterrado. Al organizar las pertenencias del señor García en su gaveta, Elena encontró un sobre antiguo escondido entre las páginas del diario. Estaba sellado, pero el papel ya estaba desgastado y amarillento por el tiempo. Había una inscripción simple en la parte exterior, «Para mi amigo». El corazón de Elena se aceleró. Eso podría ser la clave para entender mejor el pasado de García y, tal vez, ayudarlo a encontrar alguna forma de paz. Con cuidado, abrió el sobre. Dentro, había una carta escrita con una caligrafía temblorosa, pero cuidadosa. Era una carta de despedida, escrita por el propio García. La leyó en silencio, sintiendo las palabras penetrar en su alma. «Querido amigo», comenzaba la carta, «nunca pensé que escribiría esto, al menos no antes de cumplir mi promesa a ti. Pero aquí estamos. El tiempo ha pasado, y el valor me ha faltado. Cada día que pasa, siento el peso de lo que prometí y de lo que no logré cumplir. Debí haber estado ahí para ti, debí haber hecho más. Confiaste en mí, y yo fallé». Elena sintió las lágrimas llenarse en sus ojos mientras continuaba leyendo. La carta era una confesión de culpa, una declaración de amor fraternal y una súplica por perdón. García escribió sobre la misión inacabada de entregar un mensaje a la familia de su amigo, un mensaje de amor y esperanza que nunca tuvo el valor de enviar. Al terminar la carta, Elena entendió por qué él estaba tan atrapado en el pasado. Ese pedazo de papel era un ancla que lo mantenía atado a un momento en el que sintió haber fallado, a una promesa rota. Pero, al mismo tiempo, ella vio allí una oportunidad.
Tal vez, si García pudiera encontrar una forma de cumplir esa promesa, finalmente podría liberarse de la culpa que lo aprisionaba. Miró hacia él, que estaba sentado en su silla, con los ojos fijos en el horizonte. Señor García, lo llamó suavemente, sosteniendo la carta con cuidado. Encontré esto, en su diario. Es una carta para su amigo, ¿no es así? Él giró la cabeza lentamente hacia ella, sus ojos se entrecerraron al ver el sobre en sus manos. Por un momento, Elena pensó que se retraería nuevamente, pero entonces soltó un suspiro profundo, como si finalmente estuviera listo para confrontar esa parte de su vida. Sí, murmuró, con la voz casi inaudible. Es para él, y para mí. Creo que todavía podemos hacer algo, dijo Elena, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Quizás podamos entregar ese mensaje a la familia de él, para que sepan que nunca lo olvidó. García cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su rostro. ¿Harías eso por mí?, preguntó, con la voz temblorosa. Lo haré, prometió Elena, sosteniendo su mano con firmeza. Haré lo que sea posible para ayudarlo a cumplir su promesa. A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión. Sabía que necesitaba actuar rápido, pues sentía que el señor García estaba cada vez más frágil, como si se estuviera preparando para dejar este mundo. Así que, decidió llevarlo a un lugar especial, un lugar que podría ayudar a reavivar algunas memorias importantes y traer algún tipo de cierre. El memorial de guerra era un lugar sagrado para muchos veteranos. Un espacio tranquilo, adornado con estatuas y placas conmemorativas, donde se podía sentir el peso de la historia y de las vidas perdidas. Elena tenía la esperanza de que, al llevar a García hasta allí, él pudiera encontrar algún tipo de paz. Con la ayuda de los otros empleados, consiguió permiso para llevarlo al memorial. Era una mañana fría y gris, el tipo de día que combina con recuerdos y reflexiones. Llegaron al lugar en silencio, y Elena condujo a García en su silla de ruedas hasta el centro del memorial, donde una llama eterna ardía en homenaje a los que habían partido. García estaba en silencio, con la mirada fija en la llama, pero había algo diferente en él. Sus ojos estaban más claros, más presentes de lo que Elena había visto antes. Era como si, de alguna manera, ese lugar estuviera reavivando una parte de su alma. Elena sacó la carta que había encontrado y la sostuvo frente a él. Este es el lugar correcto, dijo suavemente. Si usted quiere, podemos dejar la carta aquí, como una forma de honrar a su amigo y la promesa que hizo. Por un momento, pensó que él no respondería. Pero entonces, con un esfuerzo tremendo, levantó la mano temblorosa y tomó el sobre. Elena lo ayudó a abrir la carta y a leerla una vez más. Cuando terminó, él miró al cielo, como si estuviera hablando directamente con su amigo. Yo, hice lo mejor que pude, murmuró, con la voz llena de emoción. Perdón por haber tardado tanto. Dejó la carta junto a la llama eterna y cerró los ojos. Elena se quedó a su lado, sosteniendo su mano, mientras el silencio del memorial los envolvía. Había una paz allí, una sensación de cierre que ella esperaba que trajera algún consuelo al señor García. Cuando finalmente regresaron al asilo, él parecía exhausto, pero había una serenidad en su expresión que Elena nunca había visto antes. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un poco de la paz que tanto buscaba. Elena se despertó al día siguiente con una mezcla de sentimientos. Sabía que lo que había hecho era importante, pero aún no estaba segura de cuánto impacto tendría en el señor García. Él estaba más sereno desde la visita al memorial, pero ella no quería precipitarse en asumir que el peso de la culpa había sido totalmente aliviado. Decidió pasar más tiempo a su lado, esperando ver algún cambio. Cuando entró en su habitación, encontró a García despierto, mirando por la ventana. El cielo estaba despejado y azul, una rara mañana soleada después de días de frío y niebla. Se acercó con una sonrisa suave, sosteniendo una taza de té caliente para él. Buenos días, señor García, dijo mientras se sentaba a su lado. Él se giró para mirarla, sus ojos parecían más claros, más conscientes que antes. Buenos días, respondió él, con una voz que parecía haber recuperado un poco de su antigua firmeza. Eso tomó a Elena por sorpresa.
Era la primera vez que él la saludaba espontáneamente. Hubo un momento de silencio entre ellos, pero no era el silencio pesado que ella había sentido antes. Era un silencio de comprensión mutua, una sensación de que ambos estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que podían expresar con palabras. Entonces, él habló de nuevo. He estado pensando, comenzó lentamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sobre lo que hiciste por mí ayer, llevarme al memorial. Elena asintió, animándolo a continuar. Me alegra que haya aceptado ir. Espero que le haya traído algo de paz. García la miró, sus ojos brillando con una emoción profunda. Sentí algo ahí, dijo. Como si él estuviera, como si mi amigo estuviera ahí conmigo. Y como si él me hubiera perdonado. Elena sintió un nudo en la garganta. Ese era el momento que ella esperaba, la confirmación de que su esfuerzo había valido la pena. Tomó su mano, ofreciendo apoyo silencioso. Nunca imaginé que podría despedirme, continuó García, su voz temblorosa. Pero ahora, siento que tal vez pueda descansar un poco. Ella apretó su mano con más fuerza. Cumplió su promesa, dijo suavemente. De una forma u otra, mantuvo su palabra. Y creo que él lo sabía, en el fondo. García cerró los ojos, respirando profundamente. Era como si, al hacerlo, estuviera finalmente dejando escapar el dolor que lo había mantenido atrapado por tanto tiempo. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una tranquilidad en ellos que Elena nunca había visto antes. Gracias, dijo simplemente. Por creer en mí, por no rendirte. Elena sonrió, sintiendo una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Fue un privilegio para mí, respondió. Me enseñó mucho sobre el coraje y sobre lo que significa realmente cumplir una promesa. Se quedaron en silencio por unos minutos más, disfrutando de la calma del momento. Elena sabía que ese era el punto culminante de su jornada juntos, el momento en que él finalmente confrontó sus demonios y encontró alguna forma de redención. En los días que siguieron, Elena notó un cambio significativo en el señor García. Él estaba más tranquilo, como si hubiera hecho las paces con su pasado. Aunque su salud continuaba deteriorándose lentamente, había una serenidad en su presencia que tocaba a todos a su alrededor. Los demás residentes y empleados del asilo notaron la diferencia también, comentando cómo él parecía más en paz. Elena continuó pasando tiempo con él, leyendo fragmentos del diario que antes lo atormentaban, pero que ahora parecían traerle consuelo. García escuchaba en silencio, ocasionalmente sonriendo al escuchar un recuerdo feliz o asintiendo en reconocimiento a los días difíciles que vivió. No hablaba mucho, pero su presencia era más comunicativa que cualquier palabra. Una tarde, cuando Elena estaba a su lado, él la llamó con una voz suave. Elena, dijo, con un tono que llevaba el peso de una despedida. Me gustaría pedirte una última cosa. Ella se inclinó más cerca, su corazón latiendo rápido. Claro, lo que sea, respondió. Me gustaría que te quedaras con el diario, dijo él, la voz débil, pero firme. Creo que en él hay más que dolor. Hay también recuerdos de valor, amistad y amor. Y quiero que te lleves eso contigo, como un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay algo por lo que luchar. Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos. Me sentiría honrada, dijo, con la voz temblorosa. Prometo guardar y honrar sus memorias, señor García. Él sonrió, una sonrisa serena y satisfecha, como alguien que finalmente encontró la paz que buscaba. Gracias, susurró. Me diste más de lo que puedes imaginar. En los días siguientes, el señor García comenzó a debilitarse. Su energía se estaba agotando, y Elena sabía que él estaba llegando al final de su camino. Ella permaneció a su lado tanto como pudo, sosteniendo su mano mientras él dormía o hablando con él sobre cosas cotidianas, manteniéndolo presente en el mundo por un poco más de tiempo. La noche en que finalmente partió, Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano. Él dio su último suspiro en silencio, su rostro relajado, en paz. Ella sintió una oleada de tristeza y alivio al mismo tiempo, sabiendo que él finalmente había encontrado la tranquilidad que tanto buscaba.
Después de su fallecimiento, Elena decidió seguir la última voluntad de García. Ella guardó el diario como un recuerdo y decidió compartir su historia con los otros veteranos y empleados del asilo. Poco a poco, comenzó a escribir sobre sus experiencias, sobre las lecciones que aprendió al lado del señor García, sobre el valor del perdón, del coraje y de las promesas cumplidas. Ella transformó su historia en un libro, un homenaje a aquellos que lucharon y sufrieron en silencio. Un libro que podría inspirar a otros a enfrentar sus propios demonios y a encontrar la paz dentro de sí mismos. Y así, la memoria del señor García vivió, no solo en las páginas de un diario, sino también en los corazones de aquellos que escucharon su historia, enseñando a todos que, incluso en las profundidades del dolor y la culpa, siempre hay una manera de encontrar la redención.